esa área, Perdone. resulta que sí, resulta que esa área la comparten enfermería y la comparten algunos químicos, pero no estoy yo enterado si ellos tienen el perfil como el que tú tienes, pues lo que yo vi, pues allá en la Ciudad de México. Ya te contaré a ver cómo está. Sí, pues ojalá por seguridad del paciente, de los mismos profesionales, se tenga toda esta parte pues de mejorar las condiciones, ¿no? De, de preparación para los que lo hacen, para los pacientes y bueno, abatir costos para todos. Pues bueno, vamos a dar comienzo. Bienvenidos a todos. Estoy súper contenta por esta sesión, en presentar a un gran, pues fue un compañero por un año en el Hospital ABC cuando hizo la subespecialidad, pero el doctor Ulises Martínez es un gran hematólogo que trabaja en Guadalajara, Jalisco. Desde allá nos está diciendo que hace mucho calor. Los de acá en la ciudad los morimos de frío, muchos ya se mojaron. Pero bueno, allá por el norte está con mucho calor, en Guadalajara, Jalisco. Él es egresado de la UDG, del Hospital Civil de Guadalajara. Y bueno, como ya comenté, con el título de la subespecialidad por la UNAM en el Centro Médico ABC de trasplante de progenitores hematopoyéticos. Muchas gracias, doctor, por estar aquí. Voy a compartir tu presentación. Por cuestiones del internet, voy a ir pasando las diapositivas y vamos a detener el video. Me indican si ya ven la presentación. Creo que todavía está en modo de Sí, estudio, ¿verdad? Ahora sí sí, ya sí, está. sí, ya, ahora sí, ya, Ahora sí ya. ¿La ves tú muy ya, bien? sí, ya la puedo ver muy bien. Excelente. Cierro micrófono. Muchas gracias por esta sesión que comentábamos, muy útil por el tipo de toxicidad que a veces pensamos que un paciente tiene toxicidad, eh, la anemia como toxicidad o también verla como parte del cáncer. Así que vamos a escucharte atentamente. Sí, muy Muchísimas bien. gracias. Gracias por la invitación. Ya en una ocasión les compartí una plática sobre la leucemia mieloide aguda, pero hay otros temas que a veces no los tomamos en cuenta porque la tendencia es que nos enfocamos mucho al tratamiento del cáncer como tal, pero a veces no tenemos la cultura médica o del personal de la salud de ver el panorama un poco más amplio y pensar que hay algunas cuestiones que pueden ser parte de la enfermedad o pueden ser la consecuencia del tratamiento que le damos al paciente y que esto puede aumentar la mortalidad en los pacientes oncológicos. Y te propuse este tema porque resulta que a veces el tratamiento de la anemia en el paciente oncológico es un tema controversial que la mayoría de los oncólogos y algunos hematólogos la subestiman. Y luego resulta que los oncólogos médicos no tienen esa preparación para tratar la anemia como tal en el paciente oncológico. Es lo que te digo, nos enfocamos más en el tratamiento de la patología, pero no nos enfocamos más en los otros aspectos que también pueden aumentar la mortalidad. Es decir, la anemia en el paciente oncológico es lo mismo que observamos cuando hay trombocitopenia, cuando hay neutropenia. Y sí, obviamente tenemos la cultura de indicarle al paciente transfusiones de plaquetas,
o les damos filgrastim, o les podemos dar algunos otros estimulantes hematopoyéticos, pero la verdad es que la anemia, pues nadie la toma en cuenta como algo como una patología acompañante del paciente oncológico. Conforme le vayamos viendo en la presentación, nos vamos a dar cuenta que algunos tratamientos oncológicos se relacionan más con anemia y que esto a la larga, pues sí tiene un impacto importante para la supervivencia del paciente. Bueno, entonces empezamos la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, anemia la podemos definir de varias maneras. Se han estado modificando las definiciones, sobre todo porque, como pueden ver en la diapositiva, tenemos unos valores de hemoglobina que son prescritos para hombres y mujeres, pero que tal vez tener menos de 14 gramos de hemoglobina, 13 o 12 para un hombre, incluso para las mujeres tener 11 o 10 gramos de hemoglobina, no tenga un impacto tan importante. Pero cuando ya tenemos niveles de hemoglobina menores a 10 gramos, podemos tener ya alguna repercusión. Probablemente el paciente, si tiene una patología crónica, el nivel de hemoglobina en 10 gramos, incluso 8, tal vez no sea tan relevante. Pero resulta que los pacientes que empiezan a tener hemoglobinas menores a 8 gramos, 6, 5 o menores a 6,5, probablemente sí tengan ya un efecto directo sobre todo el sistema. Incluso se ha propuesto que los pacientes oncológicos a los cuales se les detecta anemia, es importante siempre eh, hacer algo, hacer una intervención, la cual puede ser una transfusión, la cual puede ser otorgar algún tratamiento, porque resulta que las quimioterapias, algunos grupos especiales de medicamentos como las antraciclinas, los inhibidores de topoisomerasa, eh, los platinos, tienen efectos directos sobre la hematopoiesis, pero también tienen efectos sobre otros órganos y aparatos, como cuáles, por ejemplo, el corazón. Entonces, ¿de qué depende el tratamiento de la anemia? Depende de la repercusión cardiovascular que tengamos. Es decir, puede ser que algún paciente con 6 gramos de hemoglobina no tenga repercusión, no esté taquicárdico, no se sienta agotado, débil, pero habrá quienes con 9, 8 gramos de hemoglobina sea totalmente lo contrario. Entonces, en el escenario del tratamiento, por ejemplo, con doxorubicina y todos los medicamentos relacionados, nosotros sabemos que tenemos que medir la dosis acumulada, los efectos secundarios del tratamiento y monitorizamos al paciente con estudios de laboratorio y algunos de gabinete, el ecocardiograma, los ventriculogramas, la medición de troponinas o de dímeros, que son importantes para determinar si tenemos una afectación cardiovascular. Entonces, lo que se ha visto es que quienes tienen anemia, pues ya van a tener un efecto directo sobre su estabilidad. Entonces, para nosotros entender cuál es el mecanismo por el que los pacientes oncológicos tienen anemia, hay que entender de dónde vienen los glóbulos rojos y de dónde se forman, cómo es que algunas, vamos a decirlo así, algunas moléculas o vías de señalización intracelular pueden ser estimuladas por los tumores o pueden ser inhibidas por algunos tumores o por la quimioterapia. Entonces, lo que vemos aquí es la hematopoiesis. La hematopoiesis no es más que la formación de todas las células que podemos encontrar tanto en la médula ósea como en la sangre. Y obviamente la maduración de los progenitores eritroides
tienen un compromiso en el linaje. Una vez que una célula que está hasta arriba, por ejemplo, podemos ver las unidades formadoras de colonias, que son las células que están en colores más oscuros o colores morados o azules. Conforme van pasando esa estimulación que van a recibir las células, van diferenciándose y van comprometiéndose hasta formar los glóbulos rojos. En realidad, todas las células de la sangre y de la médula ósea tienen un progenitor común. Por ejemplo, en trasplante de médula ósea, nosotros decimos que para que una médula ósea funcione y pueda formar todas las células, glóbulos rojos, plaquetas, leucocitos, etcétera, identificamos a las células como células CD34, CD38, 117. Entonces, esta diapositiva es para irnos dando a la idea de cómo es que tenemos células hasta arriba, que son las más primitivas o las menos comprometidas, y que conforme se van estimulando, van a empezar a diferenciarse. Y luego tenemos progenitores comunes y algunos otros ya totalmente comprometidos en el linaje que van a formar al final. Ok, le damos a la siguiente. Entonces, resulta que las vías estimulantes e inhibidoras que regulan la hematopoiesis son importantísimas dentro del espectro del paciente que tiene cáncer o que queremos tratarlo por anemia. Entonces resulta que el actor principal para la formación de los glóbulos rojos como estimulante va a ser la eritropoyetina. Y la eritropoyetina se forma tanto en el hígado como en el riñón, pero el riñón es el principal formador, ¿sí? Este se produce en las células yuxtaglomerulares. Y bueno, esta eritropoyetina, una vez que llega y se une al receptor de la eritropoyetina en los progenitores eritroides, activa la vía JAK. Esa es importante. Por ejemplo, la vía JAK, nosotros en hematología la estudiamos y la detectamos, sobre todo la vía JAK2, porque los pacientes que tienen, por ejemplo, policitemia vera, que tienen hemoglobinas de 18, 19, hematocritos arriba de 50, comúnmente van a tener una alteración en la vía JAK. Entonces, es común que esos pacientes tengan pues poliglobulia, totalmente lo contrario que estamos tratando de ver ahorita, pero resulta que en el cáncer, algunas interleucinas, algunos factores pueden inhibir las vías de señalización tipo JAK, y esto pues el JAK puede estimular al progenitor para que éste empiece la diferenciación, y de tener un progenitor común se transforma en un proeritroblasto y luego nos haga una diferenciación de linaje hasta formar los reticulocitos y posteriormente los glóbulos rojos. Entonces, resulta que esta vía es muy importante, la vía eritropoyetina, receptor de eritropoyetina y la señalización del JAK2 son muy importantes. El estímulo más importante que vamos a tener nosotros para la formación de la eritropoyetina es la hipoxia. Y entonces hay receptores de hipoxia a nivel renal que son los que estimulan la producción de la eritropoyetina. Y esta, pues, una vez que se sintetiza, tenemos un gen que es el encargado de esta actividad, y este gen se activa por las bajas concentraciones de oxígeno a través de la familia de factores de transcripción que son inducibles por hipoxia. Y ahí en la imagen que tenemos podemos observar cómo más bien es la imagen anterior de la diapositiva anterior, que es la que ejemplifica en primera instancia el riñón y la eritropoyetina. Ajá, esa imagen. Ahí podemos ver nosotros cómo el hígado y cómo el riñón
pueden ser los productores de la eritropoyetina. Y ahí tenemos esos receptores, como el que está en color azulito arribita, que son los inducidos por hipoxia, o los factores de transcripción inducidos por hipoxia. Estos activan el gen y luego después de la activación del gen, pues las células producen la eritropoyetina. Ok, entonces pasamos a la siguiente. Una vez que ya se produce la eritropoyetina, esta proteína producida en el riñón va y se une al receptor de las células progenitoras en la médula ósea. Hay un receptor ahí. Y estas a su vez empiezan la diferenciación. Y una vez, las células progenitoras requieren de mucha concentración de hemoglobina en su interior. De hecho, cuando nosotros las vemos al microscopio, los progenitores de los glóbulos rojos tienen un núcleo muy grandote con varios nucleolos. Incluso se pueden ver ahí vestigios de los nucleolos y luego se ve un aparato de Golgi a un lado. Pero obviamente, ¿de qué va a depender la gran diferenciación o la producción de grandes cantidades de glóbulos rojos? Dependerá de muchos otros factores, no solamente la producción de la eritropoyetina, tales como por ejemplo la formación de radicales de oxígeno necesarios para la estimulación, o también las concentraciones de hierro o concentraciones de vitamina B12, de folatos, ¿sí? O el otro aspecto que nosotros estudiamos mucho, que es la funcionalidad genética de las células. Es decir, si tenemos ya alguna alteración citogenética que tal vez no permita a la célula producirlas, o al contrario, tenemos a lo mejor una alteración citogenética en algún gen que puede activar algunas vías, por ejemplo la del JAK2, y producir de más estas células, ¿no? Entonces, tenemos ahí, pues, como el gen de la eritropoyetina es súper importante, ¿no? Le damos a la siguiente diapositiva. Bueno, entonces, resulta que en la anemia del paciente con cáncer hay muchos actores. Y esos actores, eh, la mayoría de las ocasiones van a ser eh, el tipo de célula tumoral y la posibilidad que tiene esta célula de formar algunos estimulantes o inhibidores, es decir, resulta que algunas células de tumores pueden inhibir a las células progenitoras al unirse al producir factores de necrosis tumoral alfa, interleucinas, ¿no? Estas interleucinas o estos factores de necrosis tumoral, al igual que lo que pasa en las enfermedades crónicas, por ejemplo, con la insuficiencia renal o los pacientes diabéticos hipertensos, pueden inducir la producción de hepcidina. La hepcidina es el principal péptido que se produce en el hígado y que se usa usualmente, que lo usamos usualmente los hematólogos como el actor principal en la regulación del metabolismo del hierro. Y bueno, como les dije, el hierro es importantísimo para la formación de los glóbulos rojos. Entonces, el hierro que nosotros ingerimos de la dieta o el hierro que nosotros podemos prescribir en tabletas, tiene que ser transportado a los sitios de hematopoiesis. Entonces, resulta que nuestro intestino tiene receptores específicos que permiten o facilitan el transporte del hierro a través de la luz intestinal. Entonces, ahí el transportador ferroportina estimula la captación de hierro por las células epiteliales intestinales y la salida de hierro de los macrófagos. Pero cuando tenemos alguna patología, algún insulto crónico, inflamatorio, tenemos una elevación de la hepcidina.
Y bueno, la hepcidina que se produce en el hígado, esta se une a la ferroportina y estimula su degradación, provocando una absorción intestinal reducida de hierro y su acumulación dentro del sistema retículo endotelial. Pues entonces, ahora sabemos que la mayoría de los pacientes que tienen anemia en cáncer, el actor principal sigue siendo la hepcidina. Y también vamos a tener otros actores que pueden inhibir la producción o la diferenciación de estas células hematopoyéticas que no necesariamente tengan que ver con la hepcidina. La hepcidina solamente va a ser importante para la absorción del hierro, ¿no? El metabolismo del hierro. Sin hierro no podemos producir células, sobre todo los glóbulos rojos, ¿no? Eso es importantísimo. Y bueno, resulta que este metabolismo del hierro por la hepcidina tiene algo muy característico. Ahí pueden ver, por ejemplo, en esta diapositiva cómo se absorbe el hierro típicamente al día, de 1 a 5 miligramos. Y para la prevención de anemia requerimos 30 miligramos al día. Entonces, esta imagen que está en la parte de abajo, podemos ver cómo está distribuido el hierro en todo el organismo. Estos son nuestros depósitos. Por ejemplo, los glóbulos rojos tienen alrededor de 1800 miligramos, el sistema retículo endotelial 600, la médula ósea 300, el hígado tiene 1000. Y bueno, ahí en el caso, por ejemplo, de los glóbulos rojos, la mayoría del hierro está depositado en la hemoglobina, pero también tenemos otros depósitos, por ejemplo, los músculos tienen mioglobina. Entonces, alrededor de 20 a 25 miligramos de hierro es el que se aprovecharía en esta cinética de hierro. Y bueno, la dieta nos tiene que dar alrededor de 1 a 2 miligramos al día y tenemos una pérdida que es exactamente la misma de 1 a 2. Esto es algo normal, ¿eh? Esto es lo que nosotros podemos considerar como una cinética de hierro bastante normal. Aquí no estamos dando ningún tratamiento, ni estamos hablando de alguna enfermedad. Estos son los depósitos. Pero resulta que cuando, por ejemplo, tenemos una enfermedad, esta imagen que les ponía se ve afectada. Sí, ahí la podemos ponerla otra vez. Esta distribución del hierro se puede ver afectada. Ejemplo, eh, los tumores localizados en la médula ósea o las leucemias, por ejemplo, pueden ocupar el espacio e inhibir a los progenitores hematopoyéticos que dan origen a los glóbulos rojos. Enfermedades como la insuficiencia renal, la insuficiencia hepática pueden ocasionar que la reserva hepática de hierro pues baje, la enfermedad renal crónica disminuye la producción de eritropoyetina, entonces no tenemos un adecuado aprovechamiento. Los pacientes que tienen enfermedades gastrointestinales crónicas pueden tener pérdidas aumentadas de hierro, por ejemplo, o por ejemplo en el sistema retículo endotelial macrófago. Ese es súper importante en el cáncer. ¿Qué pasa en ese sistema? Resulta que los tumores o las células tumorales, las células del cáncer, pueden estimular y aprovecharse del sistema retículo endotelial y hacer que participe a favor de esas células tumorales. Y pueden aumentar la fagocitosis, la destrucción de células normales, o pueden aumentar la formación de vasos sanguíneos que alimenten al tumor. Ese aumento de vasos sanguíneos que aumentan el flujo sanguíneo y alimentan al tumor, facilitan pues los nutrientes que ya tenemos nosotros, el hierro, las vitaminas, etcétera, ¿no? Porque las células
tienen una capacidad de replicarse muchísimo más elevada que las que tenemos habitualmente en nuestras células sanas. Ok, le damos a la siguiente. Entonces resulta que para definir y clasificar a los pacientes que tienen cáncer y que van a cursar con anemia, pues la Organización Mundial de la Salud creó una clasificación tanto para hombres como para mujeres de acuerdo al grado de anemia. Y lo vamos a clasificar en 4 grados. ¿Sí? Desde el 1 al 2 podríamos decir que son anemias que son bien toleradas, pero a partir del grado 3, incluso el grado, ya a partir del grado 4, podemos decir que el paciente tiene un compromiso. Y esto se ve favorecido además por otros factores que acompañarán a la anemia. Por ejemplo, qué tanta quimioterapia le hemos dado a nuestro paciente y que esto pueda a la larga afectar la funcionalidad cardíaca. Por ejemplo, la otra sería qué tanta toxicidad puede darle la quimioterapia al riñón o a la médula ósea para producir la anemia, ¿sí? Es muy común en la plática que tuvieron, por ejemplo, la de metotrexate, se analizó que pues, el metotrexate pues, es tóxico para el riñón, que necesitamos tener un pH alcalino con el objetivo de que no se precipiten los cristales de metotrexate porque eso puede dañar al riñón. Y luego vimos que puede haber afectación hepática que incluso si no se rescata al paciente rápido con ácido folínico podemos tener degradación de hepatocitos. Pues es algo similar en la médula ósea. Digámoslo así, el metotrexate, al ser un inhibidor de ciclo celular, también inhibe a las células progenitoras. Y esto facilita pues la comorbilidad de la anemia. Entonces, podemos ver aquí que a partir del grado 3, que es el que tiene menos de 8 gramos de hemoglobina, va a ser el factor de intervención rápida, ¿no? Con los otros grados, el 1 y el 2, probablemente no requiere el paciente algún tratamiento, pero es importante tener esta clasificación porque a veces en las notas médicas ustedes pueden encontrar el paciente cursa con anemia grado 2 o grado 1 y luego resulta que para una buena tolerancia de la quimioterapia, idealmente el paciente debe estar en anemia no más de grado 2. A partir de anemia de grado 3 o 4, el paciente primero se debe de tratar para la anemia y posteriormente recibir la quimioterapia. Eso sería lo ideal, ¿no? Que la mayoría de los pacientes que reciben la quimioterapia tengan entre 8 a 9 gramos de hemoglobina como mínimo. 7 hacia abajo, regularmente los pacientes no toleran la quimioterapia. Ok, le damos a la siguiente. Entonces, los orígenes fisiopatológicos de la anemia se pueden agrupar en diferentes categorías. Uno puede ser la pérdida de sangre. Esta puede estar favorecida de acuerdo a la estirpe tumoral o el cáncer que la propicia. Por ejemplo, los tumores gástricos pueden ocasionar sangrados de tubo digestivo. Los tumores que están localizados en el colon también pueden ocasionar hemorragias rectales. O, por ejemplo, aquellos pacientes que tienen tumores ginecológicos, sobre todo el cáncer cervicouterino, las miomatosis, etcétera, pues favorecen la pérdida de sangre. La otra que podemos explicar ahí en la pérdida de sangre cuando el paciente se someta a una cirugía mayor, ¿no? Que es un tumor de difícil acceso, abdominal o mediastinal, donde hay pérdida de sangre abundante, pues ahí ese es un mecanismo. Y luego el otro que dice mayor destrucción de los glóbulos rojos. Por ejemplo, el asociado al tratamiento, esa sería una. La otra es, algunos tipos de cánceres favorecen la destrucción de los glóbulos rojos. Los linfomas, las leucemias linfocíticas crónicas, pueden condicionar anemias hemolíticas autoinmunes, es decir, el tumor favorece la producción de inmunoglobulinas
y la activación del complemento que destruye al glóbulo rojo. Y esto se ve muy marcado, sobre todo porque a veces el indicio principal de que el paciente tiene una leucemia, un linfoma o un tumor sólido es esto, que el paciente llegó con anemia, que se sentía fatigado y luego resulta que tiene una anemia hemolítica, y conforme se van haciendo los protocolos de estudio se detecta pues que hay una tumoración que es la causante, ¿no? Y la otra es la disminución de la producción de glóbulos rojos funcionales. ¿Esto por qué se ve favorecido? Otra vez, los tratamientos. Por ejemplo, los tratamientos crónicos para el cáncer pueden disminuir la producción de glóbulos rojos, sí, sí lo pueden hacer. ¿Qué quimioterapias se pueden dar de manera crónica? Por ejemplo, en hematología, cuando los pacientes entran en una etapa que se llama consolidación, los pacientes cada cierto tiempo, cada 2 o 3 semanas, están recibiendo quimioterapias continuamente, o incluso cuando ya pasan de esa etapa pueden entrar a una etapa llamada mantenimiento. Algunos esquemas pueden usar metotrexato en tabletas, mercaptopurina, ¿sí? Entonces, todos esos medicamentos a la larga pueden hacer disfuncional la médula ósea de los progenitores, de los glóbulos rojos. Otros ejemplos serían el, ciertos tipos de cánceres que están realmente relacionados con la disminución de la producción de glóbulos rojos. El ejemplo más clásico son las neoplasias mielodisplásicas, anteriormente llamadas síndromes mielodisplásicos. Aquí hay alteraciones genéticas en los progenitores que no favorecen eh, su compromiso de linaje, o que favorezcan pues la progresión de la maduración normal hasta formar el eritrocito, es decir, probablemente la célula se queda estancada en un ciclo que no puede pasar a la siguiente etapa. Entonces, estas serían como las posibles causas, ¿no? ¿Ok? Entonces, cuando nosotros vamos a analizar a los pacientes que tienen anemia y cáncer, tenemos que ver estos tres aristas, ¿no? La primera, la anemia inducida por quimioterapia, que aquí sería la mielosupresión, y que bueno, ahí el mecanismo de la mielosupresión es el efecto directo de la quimioterapia sobre el progenitor hematopoyético. Directamente la célula, si no es una terapia blanco, si no es una inmunoterapia, probablemente como por ejemplo los progenitores hematopoyéticos pueden expresar proteínas de superficie muy similares, pero si hay inmunoterapia dirigida, probablemente ahí no tengamos anemia. Pero en la quimioterapia habitual, las inhibidores de ciclos que no son específicas, vamos a decirlo así, esas sí van a tener un impacto sobre la médula ósea y causar mielosupresión. Y la otra sería que, por ejemplo, algunas quimioterapias con esa toxicidad que tienen pueden inducir trombocitopenia, y la trombocitopenia favorecer la pérdida de sangre. Por ejemplo, en los pacientes que tienen leucemias o linfomas localizados en el tubo digestivo, los MALT, que pueden ocasionar hemorragias de tubos digestivos y que a su vez pueden ocasionar pérdidas de sangre. Cuando nosotros damos la quimioterapia podemos inducir más sangrado, porque la quimioterapia puede afectar al megacariocito, al productor de las plaquetas, y entonces el paciente puede desarrollar esas pérdidas sanguíneas, ¿no? Gastrointestinales, o por ejemplo, pacientes que se operaron del tubo digestivo para extraer el tumor, ya tuvieron una pérdida sanguínea y necesita recibir la adyuvancia. Entonces ellos pueden tener también ahí, al recibir la adyuvancia, ese efecto sobre las plaquetas, y entonces el paciente favorecerle el sangrado. La otra es la anemia secundaria al cáncer como tal, una producción de glóbulos rojos deficiente, y aquí puede ser porque
podemos tener pérdidas de hierro, ¿sí? Algunas malignidades hematológicas como las que ya les había dicho, los síndromes mielodisplásicos o actualmente llamadas neoplasias mielodisplásicas, cuando un tumor sólido hace una metástasis a la médula ósea. Y eso es muy común. Por ejemplo, nosotros aquí en este hospital, que es un hospital de concentración como los que hay en la Ciudad de México, vemos mucho que nos mandan pacientes con cáncer de mama, tumores parotidios, cáncer prostático que tienen anemia y resulta que a la evaluación global que hacemos del paciente no encontramos anemias relacionadas a deficiencias de vitaminas o a deficiencias de hierro. Y lo que proponemos a veces es hacer estudios como por ejemplo biopsias de médula, biopsias de hueso, o incluso hacer gamagramas con el objetivo de detectar invasión por el tumor. Un tumor sólido que invade la médula ósea crea un microambiente que favorece su crecimiento dentro de la médula y suprime a las células progenitoras hematopoyéticas. La otra es la destrucción, por ejemplo, ahí lo que les decía, que puede haber hemólisis inducida por el tumor, la producción de inmunoglobulinas, o la otra es que podemos tener algunos tumores que inducen la hemofagocitosis, es decir, que las células progenitoras hematopoyéticas en la médula ósea probablemente sean fagocitadas por los neutrófilos, por los macrófagos, y esto favorecido por la inducción que hace el tumor sobre el microambiente medular. Y otra, pues puede ser las pérdidas, ¿no? Por ejemplo, las flebotomías frecuentes que tiene que recibir el paciente para tomar estudios de laboratorio, se le llama vampirismo y esto puede ocasionar pérdidas crónicas a la larga. Esto es muy común en el paciente hospitalizado. El paciente pudo haber llegado con 12, 13 gramos de hemoglobina y una semana después pueda tener ya 10, sin una pérdida aparente, ¿no? No hay hemorragias digestivas, no se sometió a una cirugía, incluso pueden no haber recibido todavía el tratamiento, pero con la cantidad de estudios que le estamos pidiendo todos los días, se toman de 10 a 20 mililitros de sangre, si lo multiplicamos por 4 o 5 días, pues bueno, le estamos sacando una unidad de glóbulo rojo, ¿no? La otra es el sangrado el mucocutáneo o las pérdidas gastrointestinales, tal vez inducidas por el estrés o también inducidas por el tumor. Las leucemias es muy común, sobre todo las tipo mieloides que ocasionan hemorragias o cuando el paciente está en un periodo de Nadir, puede tener una pérdida sanguínea considerable, pues. Y la otra es que, pues, hay un escenario ahí en donde el riñón se ve afectado por el tumor o por el tratamiento, ¿no? Y entonces podemos tener una insuficiencia renal crónica primaria y que el paciente desarrolló posteriormente un cáncer o tenemos alguna secundaria a los tratamientos o al cáncer. El ejemplo más claro de la enfermedad renal crónica asociada a un cáncer es un mieloma múltiple. De hecho, uno de los criterios, bueno, uno de los tantos criterios que usamos nosotros para clasificar al mieloma es la presencia de enfermedad renal asociada al mieloma, al depósito de cadenas, pero también la presencia de anemia. Entonces, aquí puede ser primaria o puede ser secundaria. En la mayoría de los casos para los tumores o para el cáncer es secundaria, ¿sí? Sobre todo en el panorama del mieloma múltiple es muy común. Bueno, pasamos a la siguiente. Entonces, vemos esta diapositiva. Aquí les hablo yo de los factores que les mencionaba anteriormente. En donde vemos la letra A, vemos algo fisiológico, ¿no? La letra A nos habla de cómo se produce la eritropoyetina, cuál es el estímulo, la hipoxia va a inducir a esos receptores de hipoxia que les mencionaba, ese de 2-alfa, que activa el gen de la eritropoyetina y luego pues el riñón produce la eritropoyetina, va y estimula a los progenitores hematopoyéticos, ¿no? Cuando tenemos una concentración adecuada de hemoglobina, no tenemos hipoxia, pues esta
estas proteínas estimulantes para el gen se ven degradadas antes de que lleguen a estimular al gen de la eritropoyetina. Hay una degradación, no es necesario la producción de eritropoyetina, entonces no lo alcanzan. Ahí vemos las ubiquitinas o cómo se degradan pues estos factores estimulantes del gen de la eritropoyetina. Para el caso de la diapositiva, bueno, de la imagen B, que es la que está bajito donde está el hígado, nosotros ahí lo que estamos ejemplificando es vías de señalización del hepatocito y cómo estas vías de señalización del hepatocito se pueden ver estimuladas por cualquier agente que puede ser, por ejemplo, estímulo inflamatorio, por ejemplo, interleucina 6, ¿sí? Tenemos otros ligandos ahí pegaditos al hepatocito que pueden estimular la producción de hepcidina, o más bien son las vías que estimulan la producción de hepcidina, el gen de la hepcidina. Y vean ahí las vías STAT3, SMD, SMAD, todas estas vías ya están estudiadas. Y nosotros sabemos que así como el hepatocito tiene estas vías de STAT3, que son las vías JAK, STAT, ¿sí? Que estimulan la producción de hepcidina, pues bueno, así las van a tener también las células del cáncer. El ejemplo que pone esta, porque si se fijan en las otras letras que aparecen ahí, la C, la D, la E, es el metabolismo del hierro, en general en la hematopoiesis. Entonces tenemos en el E las células tumorales. ¿Qué tiene de característico las células tumorales? Bueno, resulta que las células tumorales son tan desgraciadas, y perdón la expresión, pero tienen un receptor que ven ahí, ¿no? Que dice EPRI-B4 receptor, pues resulta que es un receptor de tipo eritropoyetina. Y ese receptor de tipo eritropoyetina puede estimular a la célula tumoral. Y esa célula tumoral favorece con esa activación por la eritropoyetina la producción probablemente de factores que estimulen la angiogénesis. Pero luego resulta que la célula tumoral también es productora de interleucinas y de factor de necrosis tumoral alfa. Y este factor de necrosis tumoral alfa inhibe la producción de hemoglobina de manera proporcional a la regulación hacia la baja de esta vía de señalización de GATA1, que es una vía muy primitiva que nosotros usualmente podemos estudiar para algunos ciertos tipos de enfermedades hematológicas y para otros tipos de cáncer después. Entonces, lo que hemos visto es que puede ser un efecto directo del factor de necrosis tumoral alfa al inhibir a esta vía GATA en el progenitor, o puede ser un estimulante para el hepatocito y aumentar las concentraciones de hepcidina. Entonces, al aumentar las concentraciones de hepcidina, nosotros lo que podemos observar es una pérdida de la absorción del hierro por la ferroportina, y no se transporta este hierro a donde se debe de llevar, o sea, a la médula, a cualquier otro sitio, ¿sí? Esta hepcidina también bloquea el sistema retículo endotelial. Entonces, para fines prácticos, es un círculo vicioso en donde el efecto puede ser directo sobre las células progenitoras o puede ser vía estimulación hepática, las concentraciones de hepcidina se elevan y el paciente no puede absorber el hierro que consume con la dieta. Vamos a la siguiente. Entonces, el balance para que haya una producción de glóbulos rojos en la sangre tiene que estar en un punto medio, ¿no? Vamos a tener una anemia inducida por cáncer
y por enfermedad crónica como un resultado de múltiples causas y de una fina interacción de factores pro y antiapoptóticos que inducen una diferenciación selectiva, es decir, como podemos ver ahí en la imagen del lado izquierdo, podemos tener varias formas de estimular la producción de, la, de los glóbulos rojos. Y la imagen nos pone un resumen, es un resumen muy hermoso que hicieron en ese artículo, en donde nosotros podemos producir anemia, podemos producir glóbulos rojos y hemoglobina. Cuando sabemos que el paciente tiene deficiencia de hierro, pues podemos aplicarle hierro, ¿no? El riñón tiene que hacer su trabajo, producir eritropoyetina, o tenemos eritropoyetinas recombinantes, o podemos usar otros agentes estimulantes o agentes que inhiban a la hepcidina o antagonistas de la hepcidina, o si no podemos hacerlo ya por esas vías, lo que podemos hacer es transfundirle al paciente glóbulos rojos, ¿sí? Y bueno, nos ponen ahí las células del cáncer porque pues por ese receptor que les decía, el de eritropoyetina B4, pues puede ser que esas células también se vean favorecidas por la utilización de la eritropoyetina. Es lo que se ha descubierto hasta ahora. Entonces aquí tenemos un balance de la producción, pero en el otro lado, del lado derecho, vemos cuáles son los factores que nos hacen tener esa pérdida de la hemoglobina y llevar al paciente a la anemia. Por ejemplo, un aumento en la destrucción de los glóbulos rojos en el vaso, hay mayor fagocitosis, pérdidas intestinales del hierro, por ejemplo, los sangrados de tubo digestivo, si el tumor es primario del tubo digestivo, o puede haber destrucción del glóbulo rojo con la hemólisis o inducida por inmunoglobulinas o por la eh, concomitancia del sistema del complemento que forma los mismos mecanismos para destruir a las bacterias, se activan y destruyen a los glóbulos rojos C3, C5 y el complejo de ataque a la membrana es el mismo que fisiológicamente usa el complemento para destruir a las bacterias, pues lo aplica al glóbulo rojo. La siguiente. Entonces tenemos aquí estos factores principales, ¿no? El factor de necrosis tumoral alfa, que podría inhibir indirectamente la proliferación de las células progenitoras eritroides al desencadenar las vías del factor nuclear kappa beta y el GATA2, suprimiendo así la producción de eritropoyetina, porque si bien les dije que el riñón y el hígado son los sitios principales productores de la eritropoyetina, resulta que en la médula ósea también se producen, pero en cantidades súper bajitas. También ahí se ha demostrado que algunas células del entorno de la médula ósea son productoras o estimulantes con eritropoyetina. Y luego les puse el ejemplo de GATA1 y GATA2. Entonces, GATA1 participa en la supervivencia de los progenitores y así como en la diferenciación de las células eritroides. Entonces, imagínense si factor de necrosis tumoral alfa lo inhibe, pues la supervivencia del progenitor se ve muy comprometida. No hay diferenciación. Y GATA2 en las células madre hematopoyéticas se expresa y se cree que asegura el mantenimiento y la proliferación. La expresión de GATA2 determina la diferenciación también de los megacariocitos, o sea, de las productores de plaquetas, mientras que su regulación a la baja es necesaria para la diferenciación eritroide. Ahí son términos de qué tanto se produce o no, pero bueno, estas vías son importantes. GATA1 y GATA2 importantísimas para la supervivencia de los glóbulos rojos. Entonces, en las neoplasias mielodisplásicas, la detección de GATA1 y GATA2 o las leucemias mieloides, se ha demostrado que una alteración en esas vías puede hacer tanto en la célula tumoral como en la célula no tumoral
un cambio importantísimo que facilita la proliferación de las malas y una baja supervivencia de las buenas, vamos a decirlo así. La siguiente. Entonces, la unión de los factores de necrosis tumoral alfa que inhiben a GATA1 y suprimen la expresión de genes específicos de la diferenciación eritroide como de los genes de globina o de los receptores de eritropoyetina, pues tienen un impacto importante para la presencia de anemia. Entonces, el factor de necrosis tumoral alfa reduce la hemoglobinización mediada por la eritropoyetina de progenitores eritroides. Y la interacción del factor de necrosis tumoral alfa con la eritropoyetina en su receptor estimula la apoptosis a través de esta vía del factor nuclear kappa beta. Entonces, ese factor de necrosis tumoral lo producen un montón de tumores. GATA1 es el factor de transcripción eritroide clave y objetivo clave para el efecto inhibidor del factor de necrosis tumoral alfa. Y este factor, pues es probablemente el actor principal, pero no el único en la anemia de las enfermedades crónicas. Enfermedades crónicas se refiere, además del cáncer, pues las enfermedades inflamatorias, las artritis reumatoides, el lupus, la obesidad, etcétera, ¿no? También se ha demostrado que otras interleucinas como la 6, la 1 y el interferón inhiben los precursores eritroides. Entonces, también tenemos que los agentes quimioterapéuticos inducen anemia al alterar la hematopoiesis y que además los factores, los efectos nefrotóxicos de agentes citotóxicos particulares como las sales de platino también pueden producir o conducir a la persistencia de la anemia a través de la producción reducida de eritropoyetina por parte del riñón. Y sí, sí es muy común. Los esquemas que nosotros damos en el hospital que contienen cisplatino, carboplatino, todos los platinos son los que más nos obligan a transfundir para los pacientes, son los que más se relacionan con anemia y tienen estos dos mecanismos, tanto el efecto tóxico sobre la médula o la hematopoiesis, pero también sobre el efecto renal, de tal manera que, por ejemplo, los platinos, algunos, el carboplatino, pues ya ven que se tiene que calcular la dosis con una fórmula que tome en cuenta la creatinina y la tasa de filtración glomerular del paciente, porque depende de cómo esté esa funcionalidad renal, es la cantidad de platinos que puede recibir por esta inhibición que puede haber. Y pues la anemia asociada a quimioterapia parece ser frecuente en cánceres de pulmón y neoplasias malignas ginecológicas. Esto es algo muy característico. Los pacientes ginecológicas con cáncer cervicuterino o miomatosis, etcétera, tienen anemia y por dos mecanismos. Uno, tanto por el que les explicaba hace rato de la producción del factor de necrosis tumoral alfa, pero también favorecido por las pérdidas sanguíneas que ocasionan estos tumores. El útero en sí es un tejido muy vascularizado que hace mucha pérdida sanguínea cuando se estimula la angiogénesis. Y estos tumores pues tienen mucha formación de vasos sanguíneos. Y bueno, también otra razón es pues esto, que estos tumores regularmente tienen que recibir altas cantidades de platinos, ¿sí? Entonces pues ya sabemos que allí hay algunos medicamentos que ya se relacionan. La siguiente, entonces aquí les pongo esta tabla que es muy importante porque vemos el tipo de anemia, el grado de la anemia y el agente causal y el tipo de cáncer. Entonces, vemos, por ejemplo, que el cisplatino regularmente causa anemia de grado 3 a 4 hasta en el 11%. Cuando se dan combinados para tratar cánceres de cabeza y cuello, por ejemplo, docetaxel para el cáncer de pulmón, regularmente induce más anemia grado tipo 1 y 2
Pero si nos vamos a cisplatino más ciclofosfamida, por ejemplo, que está bajo para el ovario, pues también son más bien de grado 1 y 2. Pero algunas otras, por ejemplo, el que dice VIP, y fosfamida y cisplatino, y etopósido. Vean, para el cáncer de células pequeñas de pulmón, 52% de los pacientes van a tener anemia grado 3 y 4. ¿Sí? Si bien el número de pacientes que están más del lado de la anemia grado 1 y 2 es más en el porcentaje, pues no hay que despreciar el grupo de los pacientes que están en anemia grado 3 y 4, ¿no? Porque algunos agentes pueden estar combinados, pues, para tratar algunos tumores tan difíciles y llevar al paciente de la anemia grado 2 hasta la 4 y ahí requerir mucha transfusión. Por ejemplo, en el caso de los linfomas, ustedes ven el esquema que aparece ahí, el CHOP, que no trae platinos. Casi siempre la anemia va a ser de grado 1 a grado 2, ¿sí? Pero los esquemas que traen platinos combinados con antraciclenos, etcétera, pues puede ser que esos o con inhibidores de topoisomerasa estén más relacionados con anemias graves, ¿no? De grado 3 y 4. Le damos a la siguiente. Entonces, hay otras etiologías que explican también la anemia en el paciente oncológico. Aparte de las drogas que usamos, ¿no?, que pueden conducir a la mielosupresión, pues está la radioterapia como parte del tratamiento para nosotros consolidar algunos cánceres, o incluso la radioterapia puede ser el tratamiento único. Si son radioterapias únicas, por ejemplo, para el cáncer de próstata, es raro que el paciente te haga una anemia. Pero, por ejemplo, en el caso de nosotros que tenemos linfomas de alto grado con tumores mayores a 10 centímetros, que son candidatos a recibir radioterapia, regularmente el paciente recibe 6 meses de quimioterapia, cada 21 días o cada 4 semanas recibe el esquema de quimioterapia y luego tiene que ir a consolidarse con una radioterapia. Entonces, sí hemos visto que esos pacientes a la larga pueden tener efectos tóxicos de ambas cosas, quimio y radio. O, por ejemplo, los inhibidores de tirosina sinasa, que nosotros los damos para las leucemias mieloides crónicas que tienen el cromosoma Filadelfia positivo. Nosotros damos inhibidores de tirosina sinasa como el imatinib, el dasatinib, etcétera, que pueden inducir anemia también. Sí hemos visto, sobre todo los pacientes que recientemente ingresan al tratamiento, vemos que el efecto inmediato que tiene el paciente es trombocitopenia y anemia. Después el paciente hace tolerancia y ya después no tiene tanto grado de anemia, pero al inicio sí. Algunas inmunoterapias que puedan inducir inflamación y que puedan ocasionar también anemia, puede haber algunas. Por ejemplo, se me ocurre que el blinatumomab que se le da a los pacientes que tienen leucemia linfoblástica aguda, el blinatumomab se ha relacionado con una cuestión que se llama síndrome de liberación de citocinas y puede ocasionar, aparte de una tormenta de citocinas y poner en riesgo al paciente por un efecto muy parecido a la anafilaxia, también puede haber hemólisis o un efecto tóxico sobre los progenitores. Y algunos otros, por ejemplo, pueden aumentar la destrucción de las células. Por ejemplo, la gemcitabina, en el caso de las inmunoterapias, por ejemplo, nivolumab, pembrolizumab pueden ocasionar una destrucción acelerada de los progenitores porque estos son estimulantes de células T y pueden llevar a la célula T a atacar al tumor, pero también pueden atacar a los progenitores hematopoyéticos. Y las otras serían, por ejemplo, las inmunoglobulinas intravenosas, ¿no? Y bueno, algunos otros agentes que pueden estar acompañando a la enfermedad como tal, tenemos
Abajo, por ejemplo, bacterias, ¿no? O algunos virus o algunos hongos, por ejemplo. Entonces, citomegalovirus, ese es un actor muy importante y es causal de anemia, sí, tanto el virus como el tratamiento para la enfermedad, los dos pueden ocasionar mielotoxicidad. El parvovirus B19, que ese está bien descrito que se relaciona mucho con anemia plástica inducida por el virus y que eso lleva al paciente a tener no solamente anemia, trombocitopenia, neutropenia, nosotros le llamamos pancitopenia. La otra es el VIH, ¿no? Hay un efecto directo del virus del VIH sobre los progenitores hematopoyéticos, los retrasa, porque recordemos que, bueno, pues los progenitores hematopoyéticos dan origen a los linfocitos T, CD4 y CD8, que son los que se ven mayormente afectados por el virus del VIH. Y otro factor importante que está del lado derecho, que es el Helicobacter pylori, que también favorece las pérdidas. El Helicobacter pylori inhibe la absorción del hierro, transforma mucho la mucosa gástrica, induce inflamación y puede llevar al paciente a tener úlceras gástricas o tumores gástricos que favorecen la pérdida. La otra serían algunas enfermedades o otros desórdenes que acompañan a la enfermedad. Por ejemplo, la enfermedad renal crónica o pacientes que tienen hematopoiesis clonal, pérdidas de hierro, leucemias, etcétera, ¿no? Todos esos otros factores que puedan intervenir en la producción de las células, por ejemplo, la pérdida de folatos con el metotrexate, ¿sí? Tumores sólidos que hagan metástasis. Son muchas de las cosas que ya les había dicho anteriormente, pero tuve que poner este cuadro porque ejemplifica muy bien que el paciente que recibe quimioterapia o que tiene cáncer está más susceptible a tener otras comorbilidades, ¿sí? Por ejemplo, esto de los virus, podríamos decir, pues bueno, a veces damos la quimioterapia, le damos al paciente eritropoyetina, le damos hierro, resulta que no responde y resulta que probablemente la causa sea una infección la que induce esto, ¿no? O por ejemplo, la destrucción de las células. Es muy común ver tumores de tipo sólidos, cánceres de mama, tumores de pulmón, que inducen microangiopatías trombóticas y que estas se relacionan con anemias de tipo hemolíticas no autoinmunes. O, por ejemplo, anemias hemolíticas inducidas por tumores o por los tratamientos, sobre todo con las inmunoterapias. O, por ejemplo, desórdenes como la coagulación intravascular diseminada, que puede favorecer también la destrucción temprana del glóbulo rojo, disminución de plaquetas y sangrado, ¿sí? O depende si el tumor está localizado, por ejemplo, en el estómago o que el paciente tenga alguna malformación arteriovenosa o tenga paciente algún trastorno de la coagulación. También puede estar inducido, un tumor puede inducir anticuerpos que inhiban a los factores de la coagulación y le llamamos inhibidores. Y es muy común que los pacientes tengan prolongación de los tiempos de coagulación y estén sangrando. Y ahí, pues, esto no favorece el mejor rendimiento del paciente. Entonces, cuando nosotros vemos un paciente que tiene cáncer y que tiene anemia, hay que evaluar esto, ¿no? Mujeres y hombres que tengan menos de 11 gramos de hemoglobina o 12, pudiera ser que con ese nivel no le hagamos estudios. Más bien yo me iría por la tabla que les puse al inicio, donde los grados de anemia, ¿no? A partir de 10 hacia abajo. Pero ahorita vamos a ir desglosando porque ya ven que ahí el diagrama dice tabla 1, tabla 4, figura 3, etcétera. Lo que quiero ejemplificar con esto es que depende de lo que nosotros busquemos
o sospechemos va a ser el tratamiento final para saber cuál es la causa de la anemia y nosotros poder hacer una intervención. ¿Sí? Le damos a la siguiente. Ok, entonces actualmente hay dos opciones a disposición de los médicos para el tratamiento de la anemia en pacientes con cáncer. Y la más rápida y más sencilla puede ser la transfusión de concentrados de glóbulos rojos o el uso de agentes estimulantes de la hematopoiesis o de la eritropoiesis. El objetivo del tratamiento es aliviar los síntomas de la anemia como la fatiga y la disnea. Yo le agregaría ahí además la mejor tolerancia del tratamiento de la quimioterapia, ¿sí? Eso también se lo añadiría. Y luego, aparte, que nosotros, al tratar la anemia, mejoramos o favorecemos el buen funcionamiento cardiovascular y renal, ¿sí? Entonces, vamos a ir por partes. Le damos a la siguiente. Entonces, la más sencilla es transfundir a un paciente. Y esto lo hacemos cuando, por ejemplo, el paciente está en quimioterapia constante, se presenta a la consulta y nos trae los estudios habituales que solicitamos y detectamos que trae 7 gramos de hemoglobina, el paciente se siente bien, no se siente mal, pero ya con 7 gramos entramos a la categoría de anemia grado 3, que son las anemias que ya tienen una repercusión a la larga. Entonces lo que hacemos es transfundir al paciente. Y bueno, se ha visto que transfundir una unidad puede aumentar de 1 gramo, eh, llevarlo de 7 a 8, incluso hay otras bibliografías que dicen que puedes llevar al paciente hasta 1,5 gramos de hemoglobina por cada unidad transfundida. Esa sería la primera opción y la más rápida, ¿no? No necesariamente es la más barata, porque las transfusiones, pues ya ven en el banco de sangre todo el proceso que se tiene que hacer para la sangre, desde el donador, las pruebas que se le hacen. Entonces, por fuera, más o menos un paquete globular anda costando entre 3,500 hasta 5,000 pesos. ¿Ok? Y en la siguiente, se demostró pues que en un estudio de 56 pacientes con cáncer de esófago que recibieron quimioterapia, la transfusión de sangre aumentó la supervivencia en general. Y bueno, pues sí, los valores estadísticos lo demuestran. Efectivamente, es mejor darle tratamiento a la anemia para que el paciente pueda seguir recibiendo esa quimioterapia o esos tratamientos, y la mejor manera va a ser probablemente la transfusión, porque es el método más rápido. A veces no el más accesible, pero sí es el más rápido, que yo puedo transfundir al paciente inmediatamente después de la transfusión, le puedo dar al paciente el tratamiento que ya estamos llevando, ¿no? La quimioterapia, o someterlo a la cirugía, por ejemplo. Entonces hay otro estudio que se realizó en el 2001 en pacientes con cáncer de mama y mostró que los pacientes que recibieron beta eritropoyetina tuvieron una tasa de transfusión menor en comparación con los pacientes que recibieron nada. Entonces, ya hay quienes abogan que además de transfundir al paciente es indispensable determinar que si el paciente no tiene deficiencia de hierro o de folatos, hay que aplicarle eritropoyetina. Está ese otro riesgo que les decía, que puedes estimular a las células tumorales por el receptor de eritropoyetina. Y los pacientes con eritropoyetina también lograron un mayor aumento en los niveles de hemoglobina que los pacientes que no la recibieron. Entonces, eso es algo muy común, que el oncólogo mande al paciente a hematología para que valoremos nosotros si requiere o no eritropoyetina. Nosotros hacemos muchos otros estudios antes de nada más decidir darle la eritropoyetina. ¿Me das a la siguiente? Entonces, se ha demostrado que
quienes reciben darbepoyetina, que es un análogo de eritropoyetina, requirieron menores transfusiones que los pacientes que recibieron placebo. Es decir, tenemos varios tipos de eritropoyetina, que son los estimulantes, ¿no? Pero los pacientes pueden hacer resistencia a la eritropoyetina, sí lo pueden hacer, o no tener una buena respuesta, incluso les tienes que dar dosis más altas, de 2,000 a 4,000, hasta 6,000, hasta 8,000 por día y aplicárselas 3 veces por semana, incluso pueden llevarlos hasta 24,000 o más. Entonces, los análogos pegilados, la darbepoyetina, por ejemplo, se ha observado que tienen mejores respuestas. Y bueno, al final se investigó tanto que se hizo una revisión en Cochrane, ya ven esa base de datos de los metaanálisis, confirmó que la capacidad de tratamiento con eritropoyetinas o análogos para reducir la tasa de transfusión fue lo suficientemente consistente. Y la misma revisión indicó que había una tolerancia hacia el aumento de la calidad de vida en aquellos pacientes que se trataron con análogos de eritropoyetina. ¿Ok? Entonces, si bien transfundir al paciente puede ser algo rápido, sencillo para nosotros en un hospital, el método más adecuado incluso para los pacientes que tienen una anemia que se acaba de detectar y se ocupa llevarlo a una cirugía, las transfusiones no están exentas de complicaciones y estas pueden resultar en alteraciones que van desde sobrecarga de volumen relacionadas a la transfusión y que ocasionen insuficiencia cardíaca congestiva, contaminación bacteriana, infecciones virales cuando no hay un gran escrutinio o a sobrecargas de hierro, porque una unidad de sangre pues lleva glóbulos rojos cargados de hierro y esto puede a la larga sobrecargar el hierro en los tejidos. No es un hierro que se pueda aprovechar al 100% por el sistema retículo endotelial, que sería el mecanismo interno, porque usualmente, como ya lo explicamos en las diapositivas anteriores, estos pacientes tienen altas cantidades de interleucinas y factor de necrosis tumoral alfa que inhibe ese aprovechamiento de ese hierro. Y luego, bueno, pues se demostró pues que en algunos estudios un mayor riesgo de tromboembolismo venoso y arterial y mortalidad asociada a las transfusiones de concentrados de glóbulos rojos. O sea, no es algo que podamos decir para todo mal hay que transfundir, ¿no? Habrá casos especiales en los que la transfusión ya se vio limitada y que a pesar de que se transfunde el paciente no hay una adecuada respuesta. Tal vez ahí hay otros mecanismos, ¿no? Por ejemplo, pues recordemos la sangre es un tejido, tiene células, las células pueden estimular al sistema inmunológico y puede haber producción de inmunoglobulinas y haber reacciones transfusionales tardías que no favorezcan la recuperación de la anemia con la transfusión, incluso pueden empeorar algunos pacientes desarrollar posteriormente hemólisis. Y la otra es que la sobrecarga de hierro es una complicación frecuente, sobre todo en los síndromes mielodisplásicos o en aquellas enfermedades hematológicas que van a conducir a la producción de falla medular, pues los pacientes se encadenan mucho a las transfusiones porque en ellos se ha visto que ni el uso de eritropoyetinas favorece la producción de eritrocitos y de aumento de la hemoglobina. Entonces esos pacientes desgraciadamente quedan encadenados a las transfusiones. Ya hay otros nuevos tratamientos, pues, que pueden favorecer la producción de glóbulos rojos y disminuir la tasa de transfusión, pero es en general los pacientes pueden tener esa sobrecarga de hierro. Entonces, aquí vemos los agentes que se pueden utilizar, desde eritropoyetinas alfa y beta hasta la darbepoyetina. Y tenemos cuáles serían las dosis iniciales y cuáles serían las dosis que se pueden ir aumentando semanalmente hasta tener una respuesta adecuada. A veces el problema no es la administración, sino que nosotros no le damos un adecuado seguimiento.
Es muy fácil que el oncólogo te mande el paciente a la consulta de hematología y tú digas, pues eritropoyetina o darbepoyetina, y dejas una dosis habitual, das de alta al paciente, se lo regresas al oncólogo, pero resulta que el oncólogo tal vez no sabe el uso de la darbepoyetina o de la eritropoyetina, y luego resulta que el paciente no tuvo respuesta, ya se consideró un fracaso y el paciente regresó otra vez a la transfusión. Pues no, resulta que aquí es porque no hay una buena administración de los agentes estimulantes. Entonces, se ha visto que hay que duplicar las dosis cuando no haya respuestas, ¿sí? Y estos son agentes que comúnmente vamos a usar para los pacientes que tienen cáncer y anemia. ¿Ok? La siguiente. Entonces, también podemos tener deficiencias de hierro, sí, claro, y se han descrito 3 tipos principales de síndromes de anemia por deficiencia de hierro, que sería, por ejemplo, anemia por deficiencia de hierro absoluta, generalmente que se asocia a sangrado, en la que las reservas corporales de hierro son muy bajitas. Otro que es por el secuestro de hierro relacionado con la inflamación, en la que la hepcidina, el bloqueo del hierro, hace que el hierro no esté disponible para la eritropoyesis. Y la otra es que la eritropoyesis restringida en hierro, en la que la eritropoyetina endógena o la terapia con agentes análogos de eritropoyetina inducen una eritropoyesis que supera el suministro de hierro desde el almacenamiento. Es decir, a veces nosotros le damos tanta eritropoyetina al paciente, se está produciendo tanta en el riñón que se absorbe todas las reservas de hierro y el paciente no tiene esa capacidad de recuperarse. La siguiente. Entonces, nosotros tendremos que hacer en el paciente que tiene anemia y que sospechamos que sea por deficiencia de hierro una cinética de hierro, y la cinética contiene todos estos estudios, ¿no? Hay que medir el hierro, el porcentaje de saturación de la transferrina, eh, hay que medir la ferritina, la hepcidina si se puede, y hay que medir también las concentraciones de reticulocitos, el volumen globular medio, para determinar si es alto o es bajito, o si está normal, pero tenemos anemia, pues hay que pensar que probablemente es una enfermedad crónica y que no esté de manifiesto la deficiencia de hierro por el solo volumen corpuscular medio. Entonces, nosotros pedimos estas cinéticas, vamos a decirlo así, o estos estudios de laboratorio, en donde determinamos qué porcentaje tenemos de cada uno de ellos para entonces decidir si se trata de una enfermedad por deficiencia de hierro o es una enfermedad relacionada a inflamación crónica. Veamos la siguiente. Entonces, esa es la cinética bien descrita. Hay que medir hemoglobina, volumen globular medio, la ferritina, el hierro, el porcentaje de saturación, ¿sí? Todos estos, si lo vemos en esta tabla, vemos valores normales para cada enfermedad, ¿no? Por ejemplo, en deficiencias de hierro o para aquellos pacientes que tienen una restricción en la eritropoyesis o en enfermedades crónicas, podemos tener, por ejemplo, valores de hemoglobina incluso normales, pero en la anemia por deficiencia de hierro siempre va a haber anemia, ¿no? Hemoglobina bajita, un volumen chiquito de los glóbulos rojos, el hierro va a estar bajito y el porcentaje de saturación y la ferritina van a estar muy bajitos. Y luego si nosotros hacemos un aspirado de médula ósea, podemos pedirle que le hagan ahí unas punciones especiales a la médula ósea para ver si encontramos sideroblastos, ¿sí? Entonces, estos estudios regularmente sí los pedimos en hematología para detectar la anemia por deficiencia de hierro. La siguiente. Y luego, de acuerdo a los valores del índice de saturación de la transferrina y la ferritina, nosotros podemos determinar si el paciente es candidato a ciertas terapias de tratamiento. Quiere decir que el grado de anemia y el grado de saturación de hierro en la cinética es la intervención que vamos a hacer, que puede ir desde dar unas
dosis de hierro oral por semana hasta requerir transfusión, infusiones de hierro, pues incluso darles a los pacientes algunos otros tratamientos a la par para que favorezcan esta rápida recuperación. Entonces tenemos aquí un algoritmo que se usa con la ferritina y la saturación de la transferrina para predecir la respuesta al hierro en la anemia asociada al cáncer. Entonces ahí vemos cómo los recuadros verdes indican los beneficios de la terapia con hierro intravenoso. ¿Cuáles van a ser? Pues aquellos que tienen, por ejemplo, ferritinas muy bajitas de 30 a menos de 30 nanogramos y una saturación menor a 20, o quienes están en 20 y 50 pero tienen una ferritina menor a 30. Quienes tienen, por ejemplo, unas ferritinas entre 30 y 500 nanogramos, pero tenemos una saturación de la transferrina menor a 20, tiene que dársele hierro intravenoso obligadamente, ¿no? Los recuadros amarillos indican que una prueba de hierro puede ser beneficiosa, o sea, probablemente se puede aplicar una vez el hierro intravenoso y tener una adecuada respuesta, porque si vemos la ferritina, tiene un buen nivel probablemente y la saturación podemos estar entre 20 y 50. Y los recuadros rojos indican que no se debe administrar hierro intravenoso y que el paciente probablemente no requiera nada. Solamente los pacientes con un índice de saturación menor a 20 e inflamación que eleven la ferritina sérica, por ejemplo, que estén hasta 100 nanogramos, probablemente responderán de manera similar, ¿no? A los pacientes que están en recuadros de color verde, porque resulta que la ferritina es un reactante de fase aguda. Entonces, si la ferritina está alta por alguna inflamación, puede confundirnos. Y entonces tomamos en cuenta el índice de saturación de la transferrina. ¿Ok? Siguiente. Y bueno, aquí tenemos algunas presentaciones de hierro que podemos usar. Para las intravenosas en las instituciones regularmente se usa hierro dextrano, pero si nosotros nos queremos ver mucho más elegantes y tener un menores efectos secundarios, podemos usar la carboximaltosa férrica. ¿Cuáles serían las limitaciones, por ejemplo, para la administración de los hierros dextranos? Pues el tiempo de administración, el efecto del hierro sobre el cuerpo, que el paciente tenga una reacción transfusional. A veces no están indicados los tratamientos para los pacientes que tienen cáncer. Y cuando ponen ahí cáncer indicación, y ya ven que dice que no para la administración de estos hierros, pues probablemente ahí lo que ellos tratan de decir es que como tal, en los pacientes que tienen cáncer por sí solos y que sabemos que el cáncer es el inductor de la anemia, probablemente la administración de hierro no sea beneficiosa siempre y cuando no se haya demostrado por cinética de hierro que el paciente no lo requiera. Si lo requiere, hay que hacerlo, ¿no? Y tenemos otras drogas que probablemente sí estén indicadas. Por ejemplo, abajo pueden ver la darbepoyetina, los análogos de eritropoyetina. Esos sí se han estudiado para el beneficio en el tratamiento de la anemia del cáncer. Los que están arriba no se estudiaron directamente para la anemia en el paciente con cáncer. Estos folatos, la cianocobalamina, los hierros que vimos en la diapositiva anterior, incluso el danazol o la testosterona, no se estudiaron directamente en los pacientes que tienen cáncer, más bien se estudiaron en la población en general, pero ¿se podrían aplicar al paciente con cáncer? Sí, sí se pueden aplicar. Entonces, la prevalencia de las anemias por folatos y vitaminas B12 es que esas se van a ver con el uso de agentes como el metotrexate, que puede ser en dosis repetitivas o en dosis crónicas, por ejemplo, las usadas en los esquemas esos que les dije que se llaman de mantenimiento. ¿Cuál es la incidencia? Pues vemos que, por ejemplo, para los de los folatos, cuando se estudian en pacientes con cáncer y anemia, del 2006 al 2008,
De los pacientes para folatos fue del 0%, para vitamina B12 fue del 3.9%, pero dependerá de cuál fue el, el método donde se estudió a los pacientes. Esto es de los institutos nacionales de salud. Estos son para algunas otras instituciones que estudiaron ciertas poblaciones y vemos que, por ejemplo, la de los folatos es muy bajita, menos del 1% para todos los casos. Más bien hay deficiencias de vitaminas B12. ¿Por qué la de los folatos está menos prevalente? Pues probablemente sea porque los pacientes, como si se rescatan con ácido folínico, y el ácido fólico, tenemos esta cultura de dárselo a las pacientes embarazadas, o a cualquier paciente que se le detecte una anemia no de causa explicable, que no sea casi siempre por deficiencia de hierro, pues se administra mucho el ácido fólico también. Pero las vitaminas B12 probablemente también están relacionadas con malabsorción intestinal y que algunos pacientes, si tienen gastritis autoinmunes inducidas por Helicobacter pylori, que también favorece la presencia de cáncer gástrico, ellos van a tener malabsorción de la B12 y hacen un tipo de anemia que se llama perniciosa. Y a ellos hay que darles vitamina B12 inyectada intramuscular, y ese es un tema a veces difícil para el paciente porque queda encadenado a cada mes aplicarse una dosis de vitamina B12, y se le explica que pues por más que coma carne y le den vitamina B12 tomada en pastillas nunca se va a recuperar la anemia. Entonces es más prevalente la de la anemia por deficiencia de B12, tal vez por eso es un mecanismo, ¿no? La siguiente. Y bueno, aquí tenemos cuáles serían las recomendaciones para el tratamiento, ¿sí? Igual, no hay estudios específicos para pacientes con cáncer, pero lo que se hace es en base a la población normal. Entonces, podemos administrar cianocobalamina, 1000 microgramos intramusculares. Inicialmente puede ser de 1 a 10 días cuando se acaba de detectar y después cada mes. El ácido fólico, que puede ser de 1 a 5 miligramos y darse diario por 90 días. Y luego usar otros agentes, ¿no? Por ejemplo, la eritropoyetina, la darbepoyetina o agentes intravenosos, por ejemplo, los de hierro, algunas presentaciones de hierro. Esta tabla, pues, es de otro artículo, por eso repite mucho lo que les decía en las otras, pero lo puse como referencia, pues, para que vean que es consistente. La mayoría de los estudios nos van a decir eso. La siguiente. Y bueno, ya esta es la última diapositiva que resume todo, ¿no? La anemia para aquellos pacientes que tienen cáncer a partir de menos de 12 gramos. Les digo, yo para mí sería más bien el paciente que tiene menos de 10, ¿no? Porque ahí es donde empezamos a tener más efectos secundarios de la anemia. Y aquí es hacer una revisión completa, ¿no? Checar los niveles de folatos, B12, hierro, hacer la cinética completa. Si detectamos que hay deficiencias de vitaminas o de folatos, bueno, pues el tratamiento es muy sencillo, ¿no? Si los folatos no están bajitos y las concentraciones están normales, pues lo que podemos hacer es repetir los estudios, pero si vemos que tenemos algo normal y la hemoglobina no está bajita y que llegamos al nivel de 12, pues bueno, probablemente el mecanismo de las vitaminas no sea el causante. Y aquí hay que evaluar la cinética de hierro, ¿no? El índice de saturación de la transferrina, la ferritina, y valorar cuáles son los niveles para nosotros tomar la decisión. Al final de cuentas, esto puede ir también acompañado al mismo tiempo de la administración de las darbepoyetinas, porque puede haber concomitancias y podemos recuperar más rápido al paciente, como los pacientes testigos de Jehová, ¿no? Que les encanta pedir que se les ponga hierro y se les ponga eritropoyetina para evitar las transfusiones. ¿Se podría aplicar para los pacientes con cáncer? Probablemente sí. Administrar hierro de acuerdo a los niveles de saturación de la transferrina y los niveles de ferritina, y darles hierro y darles eritropoyetina o darbepoyetina. En el caso de las vitaminas B2 y de los folatos,
con la administración de las vitaminas va a ser suficiente. Usualmente a esos pacientes darles darbepoyetina o eritropoyetina no sea tan beneficioso. Entonces, pues, a grandes rasgos, lo que les quise demostrar con esta plática es que el paciente con cáncer va a padecer anemia y la anemia es multifactorial. Es algo más complejo que solo decir, pues la anemia se debió a, a que el paciente no se alimenta bien y que si tiene anemia, pues hay que transfundirlo, ¿no? Ya vieron que hay otras estrategias que se pueden usar y que es algo mucho más complejo, que incluso a veces hasta los mismos tratamientos pueden ir en contra del bien, de mejorar las condiciones del paciente, pero si lo ponemos en una balanza, es mejor tratar la anemia que no tratarla por nosotros tener ese temor de probablemente ocasionarle un daño por el tratamiento que le demos a la anemia. Entonces, bueno, pues esta sería mi participación con ustedes. No sé si tengan alguna duda o pregunta. Estuvo tan claro, doctor, que definitivamente creo que, bueno, es una joya de clase lo que nos acabas de dar. Solo sé que no sé nada, como diría alguien por ahí. Y entonces, a veces tenemos la tentación como farmacéuticos de decir, mi paciente está en carboplatino o cisplatino y pues ya voy a reportar la toxicidad, ¿no? Híjole, ya vimos que hay que ver muchas cosas más. Y pues muchas gracias por compartirnos tan claramente esta clase. Yo creo que pudimos tomar nota de los artículos y bueno, en esta revista de Blood hay muchas cosas, ¿no? Que podemos encontrar. Quería preguntarte si es de acceso, creo que sí es de acceso gratuito, ¿no? Algunas publicaciones que yo llegué a bajar eran gratuitas, o no me acuerdo si me las compartía el doctor Gómez, pero realmente sí, algunas sí, ¿verdad? Algunas sí son gratuitas, algunas sí están disponibles, otras sí las descargué, pero fíjate que en el tema de anemia casi la mayoría son gratuitas. Perfecto. Sí, porque como ven, hay que revisar muchas cosas en el paciente con anemia y no caer en la tentación de, rápido, nada más ya veo que tiene bajos los niveles y entonces reporto como una toxicidad. Tendríamos que hacer el análisis, como tú nos explicaste muy claramente, pues si es relacionado con la patología o si tiene algunas otras características que puedan llevar a pensar en esta deficiencia, ¿no? De glóbulos rojos. En Facebook hay solo felicitaciones y bueno, pues nuestro agradecimiento por tu presentación tan didáctica, sobre todo, bueno, pudimos seguirla muy bien y pues muchísimas gracias, doctor, que termines muy bien tu turno. Creo que ya se fue de la sala del doctor porque a lo mejor hasta se le terminó la pila, pero a su celular, porque fíjense, nos lo dio del celular, ya que este, está muy bajo la señal de allá. Pero bueno, vean que es tan complejo el tratamiento y todas las cosas que tenemos que revisar. Y pues aquí por eso tenemos a los expertos explicándonos este tipo de cosas. Voy a terminar la transmisión en Facebook. Muchísimas gracias por escucharlo, platíquenlo entre colegas, acérquense a sus hematólogos cuando tengan una duda, si van a reportar o no la toxicidad, antes de levantar la RAM, ¿no? La probabilidad de RAM. Gracias, Jorge Quispe, gracias por estar aquí.
y pues por estar acompañándonos en estas sesiones. Recuerden, para nuestros socios, les compartiremos el link. Y bueno, pues nos seguimos viendo dentro de 15 días. Muchísimas gracias, que pasen buenas noches. Y aquí seguimos con ilusión y compromiso en AMEF. Hasta luego.